Nos vamos directamente a la conexión a Europa con Marcelo D'Aloisio. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Bueno, consultarte, Marcelo, ya nomás nos metemos de lleno en el primero de los temas que están en plenas negociaciones diplomáticas. Israel conmemora hoy el segundo aniversario de lo que ha significado, creo que una bisagra, ¿no?, en las últimas circunstancias bélicas, ¿no?, del planeta de los últimos tiempos, Marcelo. Sin duda, Ezequiel, sin duda. Sí, ya han pasado 2 años, estamos viendo las imágenes de lo que había ocurrido aquella vez, ¿no? Hace exactamente 2 años, milicianos de Hamas que cruzan la frontera entre el enclave palestino e Israel, atacando las comunidades judías, lanzando disparos, granadas, cohetes contra un festival inclusive de música al aire libre en pleno desierto, ¿no? La cuestión que murieron 1.219 judíos, 1.219 personas, dentro, por ejemplo, de sus casas en esos kibutz en el sur de Israel. Después, claro, se llevaron para Gaza a 251 personas, 251 rehenes, sí, ¿no es cierto?, de los cuales 47 permanecen cautivos, incluidos 25 que según el ejército de Israel, Ezequiel, ya han muerto, ¿no? La cuestión que, claro, este martes se realizaron varios actos para recordar este doloroso aniversario. Esta mañana, por ejemplo, familiares de los fallecidos en ese festival al aire libre, guardaron un minuto de silencio. Sí. Otra ceremonia especial se llevó a cabo esta noche en Tel Aviv. Se realizaron conmemoraciones no oficiales en esos kibutz, en esos barrios que recién veíamos allí en las imágenes, aunque la ceremonia nacional de recuerdo se va a llevar a cabo recién el 16 de octubre en el Cementerio Nacional de Israel. Pero bueno, vos hablabas de negociaciones diplomáticas, sí. Se están llevando a cabo en Egipto, como veníamos comentando días atrás, respecto a este plan de paz de Donald Trump. Comenzaron, obviamente, en este país del norte de África, las conversaciones entre las delegaciones de Hamas y del gobierno de Netanyahu, y parece ser, por suerte, que la primera ronda de negociaciones, Ezequiel, concluyó en medio de un ambiente positivo. Están discutiendo la preparación de las condiciones del terreno para la liberación, ¿no?, de los detenidos y prisioneros. Y vos fijate, los negociadores se reúnen a puerta cerrada y bajo estricta medida de seguridad, utilizando mediadores que trasladan mensaje entre ambas partes. O sea, no están sentados alrededor de una misma mesa, ¿viste?, viéndose en las caras. Pero bueno, sea como sea, lo importante, uno espera que estas negociaciones sean fructíferas y se pase a los hechos concretos, digamos, con respecto a la ejecución de este plan de paz que presentó Donald Trump la semana pasada, ¿no? Claro, habrá que ver seguramente cómo avanza esta circunstancia, pero bueno, todo cuando comenzó, cuando inició, uno imaginaba un final mucho más inmediato. Bueno, finalmente no ha sucedido y están lógicamente las negociaciones y viendo los avances diplomáticos, negociaciones de idas y vueltas. Veíamos los antes y el después, ¿no?, en los videos que circulan. Bueno, se nota que ha pasado una guerra, ¿no? No, totalmente. Aparte, Israel aprovechó como anillo al dedo para realizar una especie de aniquilación de un pueblo entero, ¿no? Claro. Y por eso se habla de genocidio, y no es una versión nuestra, sino del Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Le podemos decir todo al tribunal, en menos que pierda su imparcialidad. Después aprovecho también para contarles respecto al conflicto ahí en el enclave palestino. Ustedes recordarán la cantidad de gente que fue detenida, que estaba a bordo de esa flotilla, sí, de embarcaciones, ¿no?, que querían llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Bueno, había argentinos, ¿no es cierto?, políticos de izquierda, y una diputada porteña, Celeste Fierro. Después hay otros dirigentes de nombre Ezequiel Perecini y Carlos Bertola, que estarían llegando en la jornada de mañana por la noche a Ezeiza, y bueno, dicen que han sido muy maltratados por parte del ejército de Israel cuando fueron detenidos, interrogados, ni siquiera con la ayuda de un letrado, de un abogado. Pero bueno, lo importante es que puedan llegar sano y salvo a Buenos Aires en la jornada de mañana, ¿cierto? Perecini y Riocuartense, ¿no? Entrevistábamos aquí, sí, en nuestro canal con nuestros compañeros familiares, bueno, y explicaban ayer en la noche circunstancias, ¿no?, de estas características horrorosas, por cierto. Totalmente. Aparte, sí, Ezequiel, si me permitís, siempre eso implica el crecimiento de los sentimientos antisemitas. Qué feo que es generalizar, ¿no? Porque después la gente se la agarra con todos los israelitas, con todos los judíos. Una cosa son los israelitas, otra cosa el gobierno que ellos tienen en Israel. Son dos cosas diferentes. Sí. Vos sabés que ahora el martes que viene se juega un partido de eliminatoria para el Mundial del 2026 entre Italia e Israel, en la ciudad de Udine, en Friuli, en el norte de Italia. Ya hubo un montón de gente que fue hasta la ciudad deportiva de la selección italiana pidiéndole al técnico Gattuso, a los directivos, a que no se juegue este partido. El técnico dijo que obviamente ellos tienen que jugar sí o sí porque se lo ordena la FIFA, claro, porque corren el riesgo evidentemente de perder los 3 puntos por un proceso judicial deportivo, pero viste,
no quisiera estar en el lugar del presidente de la Asociación del Fútbol de Italia, del director técnico de Italia, que están entre la espada y la pared, realmente, ¿no es cierto? No sabes cómo comportarte. Aparte, habría que consultar a los jugadores de la selección de Israel si están o no de acuerdo con el presidente Netanyahu que tiene, ¿viste? Sí, sí, sí. Por eso digo, es un tema tan complejo. En este caso no tiene ninguna decisión, ni los jugadores ni el técnico, más allá de la voluntad que puedan tener. Esta mañana nos anunciabas una circunstancia allí en Madrid de un derrumbe que ha generado, bueno, ola de preocupación en pleno centro de Madrid con consecuencias, ¿no, Marcelo? Sí, por suerte no hay víctimas mortales hasta ahora. De momento hay 4 desaparecidos y 3 heridos. Los heridos son obreros que trabajan, digamos, o que estaban trabajando realmente en la rehabilitación de este edificio derrumbado, ¿no? Para ser específico, se derrumbó parcialmente el forjado de ese inmueble, ¿no es cierto?, sí, de 5 pisos, de 5 plantas. Bueno, los bomberos de Madrid han iniciado la búsqueda de los desaparecidos inmediatamente con perros de la policía municipal en la estructura colapsada. Digamos, vos hablabas del centro de Madrid, sí, está muy cerca de la Puerta del Sol. ¿Cuáles son las últimas novedades? Sí. Bueno, antes que nada se desconoce el motivo del derrumbe, pero se supo, Ezequiel, después, digamos, nos quejamos cuando hay estas desgracias, ¿no? El inmueble había sido construido en 1965, no ayer por la mañana. Tenía la inspección técnica de edificio desfavorable en los últimos informes del 2012 y 2022. O sea, no era un edificio a la altura de la circunstancia, muy seguro que digamos, ¿no? Y a pesar de todo, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación allí en ese inmueble de una especie de actividad de hospedaje, una especie de hotel, en un lugar donde antes había oficinas, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, la cuestión que la empresa que ejecuta el proyecto donde estaban trabajando ahí los obreros salió diciendo que había 40 empleados que estaban trabajando en el momento del colapso, así que esperemos no estar lamentando víctimas mortales con el pasar de las horas, ¿no es cierto? Bueno, ojalá, ¿no? Con todo lo que ha significado, me imagino, un movimiento inusual en un horario de mucha actividad. Totalmente, en pleno centro de una metrópoli europea que en cuestión de minutos se convirtió en escenas de sirena, polvo, calles acordonada, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona, ¿no es cierto? Esta mañana escuchábamos inclusive a un vecino, efectivamente ahí de la zona, que ponía de relieve ese ruido realmente tremendo que habían sentido, como si hubiese sido realmente la explosión de una bomba, ¿no? Claro, claro. Bueno, veremos, ojalá que estas personas desaparecidas aparezcan sanas y salvas. Cambiamos, Marcelo, porque un exoficial británico sostiene que la actual presencia militar en Islas Malvinas es suficiente para disuadir a la Argentina. Para disuadir cualquier intento nuestro de agresión. Lo dijo este señor que estamos viendo a la izquierda de la pantalla, Stewart Crawford, que, bueno, como vos muy bien decías, supo ser oficial del ejército británico y actualmente es un analista en defensa. Trabaja, publica columna en una revista especializada que se llama UK The Defense Journal. Y después él aseguró que nuestro país no tiene actualmente el poder material y logístico para replicar una operación militar como la que se llevó a cabo en el 82. El señor inglés es a la izquierda de la pantalla, como decíamos, ¿no? Claro, él estuvo analizando ese renovado reclamo de soberanía impulsado por el presidente Javier Milei, vos recordarás, días atrás en la Asamblea General de la ONU. Sí. ¿Y qué salió diciendo él? Que todos los presidentes argentinos, y en este caso Javier Milei, utilizan ese pedido como maniobra política frente a la crisis económica interna que hay en Argentina, a los datos de aumento de la pobreza, a los escándalos de corrupción que salpican a figuras del gobierno. Se ve que el muchacho está totalmente actualizado de lo que pasa en Argentina, y entonces salió diciendo en esa columna que se recurre siempre al viejo truco de dirigir la atención hacia una causa externa, ¿no? No sé si tendrá razón, no tendrá o estará equivocado este señor. La cuestión que los ingleses no dan brazo a torcer, Ezequiel, porque sin ir más lejos, hoy nos hemos enterado que nuevos ejercicios militares en nuestras Islas Malvinas arrancaron ayer y se van a extender hasta el martes que viene. Específicamente, Londres ha desplegado la primera compañía del segundo batallón de rifle, que es el regimiento más numeroso del Reino Unido con operación y misiones en el extranjero, ¿no? Es una unidad de infantería ligera, me explicaban, con alta movilidad y despliegue rápido. Bueno, la vez pasada, recordarás, hablábamos de ese diputado inglés de nuestras Islas Malvinas que había afirmado que los isleños están preparados para defenderse militarmente si fuera necesario, ¿no es cierto? Es un tema, te escucho con mucha atención cada vez que hablamos de este tema, porque ha habido un avance que a esta altura hace inviable, ¿no? Por lo menos iniciar negociaciones para algunos aspectos que tengan que ver con algunos acuerdos. Estamos muy lejos, ¿no?, de esas circunstancias.
Estamos muy lejos porque tenemos importantes recursos en el Atlántico Sur y por eso nos da brazo a torcer a los muchachos, claro. A diferencia de lo que hicieron con otras colonias, ¿no? Sin ir más lejos, la vez pasada recordábamos la isla de Chagos, que fue restituida a la República de Mauricio, ¿no es cierto? ¿Por qué Chagos sí, Malvinas no? Uno se podría preguntar, pero los recursos que tiene Chagos no son los mismos que tenemos nosotros en el sur del país y del continente. Pero bueno, no hay nada que hacerle, ellos continúan anclados al principio de autodeterminación de los pueblos, que a mi juicio no se puede aplicar en el caso de Malvinas, porque allí no vive una población genuina autóctona, sino una población implantada por el poder colonial, ni más ni menos. Absolutamente. Presencia récord argentina en Anuga, ¿no? La feria de alimentos más importante del mundo, Marcelo. Totalmente, más de 100 empresas de nuestro país, estimado Ezequiel, queridos amigos, se están exponiendo en Colonia, en esta maravillosa ciudad del norte de Alemania, orilla del río Rin. Tenemos un pabellón, y lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, enorme, el más grande con respecto a un país de América Latina, más de 1.200 metros cuadrados, que está dividido en 7 áreas y hay presencia de empresas de casi todas las provincias de Argentina, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, digamos, inclusive de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Misiones, de Corrientes, de La Pampa, en definitiva. Y además, por medio de Marca País Argentina, estamos exhibiendo nuestra identidad gastronómica y productiva. Por ejemplo, la yerba mate está siendo protagonista. Me comentaban que hubo un aumento de las exportaciones durante este año respecto al año pasado, y considerable, importante. También la carne vacuna está presente obviamente en esta feria internacional que cumple esta edición 37 años de vida, ¿no? Y cuenta con más de 7.800 expositores de 100 países distribuidos en 10 salones temáticos. Así que bueno, le deseamos la mejor de la suerte, a las empresas compatriotas nuestras, ¿no? Y permitime que te quito un segundito, Ezequiel, a propósito de empresas argentinas por el mundo. Les comento que hoy nos hemos enterado que YPF y la italiana Eni, algo que nosotros ya veníamos anticipando tiempo atrás, están avanzando en este megaproyecto para exportar gas natural licuado de la cuenca de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, hoy nos hemos enterado a través de las declaraciones que hacía el canciller italiano Antonio Tajani, el canciller que tiene Giorgia Meloni en su gobierno, que va a estar viajando a Buenos Aires y firmando, un acuerdo con YPF, el director ejecutivo de la compañía italiana, un tal Claudio Descalzi, que ya lo había recibido a Horacio Marín aquí en Milán tiempo atrás, ¿no es cierto? Me decían que este es el paso previo a la decisión final de inversión sobre la incorporación de Eni, de los italianos, como socio estratégico de YPF, con el objetivo, de producir y exportar GNL a través de 2 unidades flotantes con capacidad para producir, me comentaban, 12 millones de toneladas al año. Esperemos, que se pasen los hechos concretos. Ya se está firmando este contrato el viernes, así que tendríamos que esperar un tiempito con el objetivo de comenzar a ver divisas que ingresen a nuestro país, que es lo que todo el mundo está deseando, ¿no es cierto? Bueno, yo te diría que esa es la noticia, Marcelo, porque de concretarse también la necesidad de flujo de efectivo con producción genuina es muy importante. ¿Qué avance de negociación tiene esta información, Marcelo? No, es un avance importante porque, como te comentaba, vos firmando este acuerdo sobre la ingeniería final de la inversión, me decían que es el plazo previo para la decisión final de inversión. En ese caso ya Eni, la empresa italiana, pasaría a ser socia de YPF en este proyecto, ¿no? Y Marine, cuando estuvo acá en Milán hace unos días, 15, 20 días atrás, hablaba de una inversión de 50.000 millones de dólares, que no es poca cosa, con respecto al ingreso de divisas y sobre todo a la generación de puestos de trabajo que nunca están de más, ¿no es cierto?, ahí en la zona de Vaca Muerta. Seguro, una gran noticia, Marcelo. Nos vamos a despedir antes que te vayas con alguna camarita en vivo allí desde donde estás, ¿no? Con una noche a esta hora en Roma con 14 grados de temperatura. Qué jornada hermosa que tenemos por allá. Sí. No nos podemos quejar, hoy hemos tenido un hermoso día de sol, estamos viendo imágenes de un sector de la ciudad eterna, en el fondo de la imagen sobre la derecha la cúpula de la Basílica de San Pedro. Efectivamente, hoy hemos tenido la presencia del sol en esta parte inicial del otoño. Algunos palos entre ruedas con algunas inundaciones en algunos países de Europa Oriental, eso sí, Ezequiel, como por ejemplo en Bulgaria, donde a causa de las inundaciones han muerto 4 personas, así que bueno, pero no nos podemos quejar, esperemos que estas buenas condiciones meteorológicas italianas y romanas duren, en los próximos días, ¿no es cierto? ¿Cómo está la característica de visitas, de turismo por allí? ¿Qué se nota?
No, se nota siempre un flujo importante. Aparte, casi toda la semana estamos celebrando un jubileo especial. Por ejemplo, el domingo pasado acá en el Vaticano se celebró el jubileo de los migrantes y de los misioneros, y había una enorme cantidad de extranjeros que viven, digamos, en toda Europa, no solamente acá en Italia, en todo el mundo, que se llegaron hasta el Vaticano para presenciar una misa celebrada por el Papa León XIV, que entre paréntesis te confirmo va a estar viajando a Turquía, digamos, y en el Líbano entre noviembre y diciembre, y es importante que esté visitando el Líbano por lo que está pasando en Tierra Santa, ¿no? Pero no nos podemos quejar porque hay un importante flujo turístico, no solamente de peregrinos católicos que llegan hasta aquí para cruzar la Puerta Santa de la Basílica Papal, sino para estar visitando otras zonas, por supuesto, de Roma y de otras ciudades que están cercanas de la capital italiana, porque vos sabés mejor que yo que con estos trenes veloces que tenemos aquí en Italia llegás de una punta a la otra del país en pocas horas, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Lo climatológico, ¿cómo están las marcas térmicas por allá? En esta transición que están viviendo. A ver, como máxima estamos teniendo entre 22, máximo 25 grados centígrados y una muy buena temperatura, dado que estamos ya en pleno otoño en esta parte del mundo. Qué linda imagen, ¿no? Unas estrellas fantásticas allí, con una buena marca térmica de 14 grados, con una linda música, un clásico. Nos vamos a ir despidiendo. Marcelo, gracias como siempre y mandarte un abrazo. Buena semana. Otro grandote igualmente y gracias por este momento. Adiós.